Bueno, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación. Voy a tratar de hablar un poco de lo que es cáncer de cabeza y cuello y HPV. En este contexto, probablemente esta patología, como ya estuvimos viendo, sea una de las más nuevas, de las que uno logró hallar algún grado de relación entre el cáncer y el virus del papiloma humano. A tener en cuenta, los tumores de cabeza y cuello en general tienen la característica de que surgen a nivel de la mucosa en la vía del tracto aerodigestivo superior. Lo que tenemos en común es que son tumores que son escamosos, que tienen en particular todas las características de que tienen noxas como alcohol, tabaco y trauma. Y lo que tenemos también es un tiempo de evolución para el desarrollo de la enfermedad y la utilización o el haber sufrido estas noxas durante un largo periodo de tiempo para lograr generar los procesos oncogénicos que terminan llevando al cáncer. Y una vez mencionado esto, tenemos después los tumores que son BPH relacionados. A tener en cuenta cuando hablamos de virus de papiloma humano y tumores de cabeza y cuello, primero y principal, tenemos que tener en cuenta que la localización que nosotros vamos a hablar es de cáncer de orofaringe, es decir, la orofaringe situada entre la nasofaringe y la hipofaringe, y particularmente no todos los sitios de la orofaringe, sino que tenemos en cuenta dos que ya mencionó el doctor Moretti, que serían la base de la lengua y las amígdalas. Los otros dos sectores, muchísimo menos frecuente que tengan algún grado de relación al virus del papiloma humano, pero tenemos el velo del paladar o paladar blando y la pared posterior de la faringe, que sería el cuarto formador de la orofaringe, que tenemos menos del 10% de tumores HPV relacionados en esas áreas. Como ya estuvieron mencionando previamente, algunas cuestiones a tener en cuenta con respecto a las diferencias que nosotros vemos entre un tumor BPH positivo y un tumor BPH negativo, y es que sí, desde el punto de vista anatomopatológico, ya desde el punto de vista microscópico, pueden verse tumores que característicamente son distintos. Unos tenemos poco diferenciados, con células tipo basal-like o basaloides y componentes no queratinizantes dentro de lo que son virus de papiloma humano, y aquellos que son virus papiloma humano negativos tienden a parecerse mucho más al resto de los tumores de cabeza y cuello que estamos más acostumbrados de ver, que son los carcinomas de células escamosas, principalmente bien diferenciados, queratinizantes, que son los que se parecen en general al resto de los otros tumores de cabeza y cuello. Ahora sí, para hablar un poquitito de lo que es P16, ADN y demás, yo voy a tratar de separarlo desde lo que es la parte clínica específica, qué es lo que a nosotros nos sirve de diferente o no con respecto a esto. Acá lo que ya mostraron, lo que es una tinción de inmunistoquímica para P16, que es el subrogante de expresión viral oncogénica que nosotros utilizamos en cabeza y cuello. Tener un paciente para nosotros P16 positivo es un paciente que es considerado un tumor BPH relacionado, y esto básicamente va de la mano de varios y múltiples estudios donde se hicieron correlación entre las tinciones con inmunistoquímica, mucho más baratas, mucho más accesibles, que justamente hacer el estudio de ADN viral, que sabemos que si bien es más costoso, es un poco más específico, sí permite la genotipificación, cosa que no nos permite el otro, pero cuando lo comparamos contra la inmunistoquímica en cabeza y cuello, no genera ninguna diferencia a la hora de lograr identificar cuáles son los tumores BPH positivos de cuáles son los BPH negativos, que esa es justamente la función que nosotros necesitamos solamente saber del P16. Algunas cuestiones para tener en cuenta con respecto a los factores de riesgo o epidemiología y la separación entre un tumor y otro es principalmente la edad. Los tumores BPH relacionados los encontramos, y acá estamos escuchando a lo largo de todas las patologías, una cierta homogeneidad en un montón de cosas. Los pacientes son mucho más jóvenes, ¿sí?, que son los tumores BPH relacionados que los no relacionados. También está algo a tener en cuenta este tiempo que tiene que transcurrir de utilización de noxas tóxicas para generar el desarrollo de la enfermedad oncológica. Eso no lo tenemos en este contexto, dado que la mayoría de los procesos oncogénicos o el driver oncogénico va de la mano del virus del papiloma humano, las proteínas de expresión E6 y E7. Justamente los factores de riesgo, alcohol y tabaco, que esto es algo que sí vamos a encontrar en los tumores de cabeza y cuello BPH negativos. Prácticamente no existen tumores de cabeza y cuello BPH negativos en los cuales no hay
algún tipo de factor de riesgo como alcohol y tabaco, y esto es algo que se diferencia claramente de los tumores BPH positivos, donde no es raro encontrar hoy por hoy en la clínica un paciente de entre 40 a 50 años que nunca fumó, que nunca tomó alcohol o que toma un trago de tanto en tanto, y son pacientes que tienen un tumor de orofaringe. Esto es justamente un elemento que nos sirve para separar un poco la clínica de los pacientes, de cómo se presentan los pacientes. Algunas cuestiones en relación al poder adquisitivo, grupo social, grado de educación. Vamos a hablar un poco así en forma poco específica. Tenemos en cuenta que los pacientes que tienen un mayor grado de educación, un mayor nivel social o un mayor poder adquisitivo tienden a tener más tumores BPH relacionados que los pacientes justamente que no tienen esas mismas privilegios. Y esto es algo que podemos hacer un paralelismo con lo que ocurre a nivel mundial con los países altamente desarrollados versus los países que están todavía en vías de desarrollo, y ahí se ve una diferencia muy significativa donde, por ejemplo, uno compara los tumores de orofaringe. Hoy por hoy en Estados Unidos el 85% de los tumores diagnosticados de orofaringe en Estados Unidos son BPH relacionados, a diferencia de lo que puede llegar a ocurrir en Europa o en algunos otros países donde el consumo de alcohol y tabaco todavía es un factor problemático, donde justamente esos niveles pueden llegar a caer entre un 50 y un 60%, ¿sí? Esto es algo que inclusive nosotros lo vemos, yo trabajando en el Instituto Roffo, nosotros hoy por hoy en este momento tenemos aproximadamente un 50% de pacientes que se presentan con tumores BPH relacionados de orofaringe, mientras que si mirábamos la data que teníamos desde hace aproximadamente unos 20 años atrás, esa positividad era de un 20%, ¿sí? Y esto justamente ocurre en diferencias a nivel capital mismo, ¿sí? Con mis compañeros y colegas de, por ejemplo, instituciones como el Instituto Alexander Fleming, ¿sí? Por ejemplo, tiene una positividad aproximadamente de entre un 60 a un 70%, y si vamos a poderes adquisitivos un poco mayores inclusive, en el Hospital Alemán tenemos una positividad aproximadamente de arriba del 80%, muy similar a lo que encontramos justamente en Estados Unidos. Entonces, en este contexto, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el entorno socioeconómico participa por lo menos desde el punto de vista epidemiológico. Y algunas cuestiones también a tener en cuenta en relación a prácticas o costumbres sexuales, y esto no es algo que no existiera previamente, pero lo que sí estamos viendo es que a raíz de que las prácticas o determinadas costumbres, principalmente relacionados a contacto anogenital, oral genital, lo que estamos encontrando es que justamente hay una mayor incidencia, una mayor probabilidad de llegar a sitios donde antes no se llegaba tan fácilmente como era justamente la orofaringe, ¿sí? Cosa distinta cuando hablamos de tracto genital inferior, que es justamente el primer punto de contacto relacionado a sexo, ¿sí? Esto es no quería dejar de comentarles, justamente nuestro instituto participa de Headspace. El Headspace es un grupo donde se tienen en cuenta un montón de potenciales áreas de trabajo dentro de los tumores de cabeza y cuello, y una de ellas justamente es el rol del BPH y la relación con la clínica y las diferentes poblaciones que nosotros tenemos, ¿sí? No es el único área que existen, pero justamente en el hospital particularmente estamos focalizados en esta área en particular. En este estudio es un estudio de serie de casos que son multicéntricos, donde acompañado justamente de la consulta de la clínica se generan encuestas breves sobre estilos de vida, preguntas específicas sobre retrasos entre el síntoma y el momento del diagnóstico, se toman muestras de sangre y de enjuague bucal justamente para detectar virus de papiloma humano, y a la vez también se toman muestras de tumores y tejidos normales adyacentes obtenida de los casos, ¿sí? Y esto justamente se compara en forma posterior con la información clínica y patológica de los casos, es decir, aquellos pacientes cuán bien o cuán mal le fue y cuál es el grado de relación de la respuesta y cómo está el paciente hoy por hoy en relación a los resultados que obteníamos, ¿sí? A tener en cuenta también es que inclusive la presentación clínica es distinta entre un tumor BPH positivo y negativo. Acá lo que vemos es justamente la característica son que las adenopatías en los cánceres de orofaringe BPH relacionados tienden a tener un componente necrótico en su interior, cosa que no ocurre en la enorme mayoría de los otros. Y otra de las cosas que también a tener en cuenta es que preferimos el PET para la estadificación porque es absolutamente frecuente encontrar tumores microscópicos o inclusive no hallarlos, ¿sí? Y tener la
presentación adenopática laterocervical como primera manifestación, ¿sí? Y acá lo que ven es justamente un PET donde si probablemente ese foco no estuviera captando a nivel del orofaringe, esto es algo que nos hubiéramos pasado por alto, ¿sí? Aún así, con un excelente examen clínico hecho por un otorrino o un cirujano de cabeza y cuello. Se había comentado un poquitito justamente las diferencias que existen entre los, digamos, entre los procesos que generan o los drivers oncogénicos entre VPH positivos y VPH negativos. En la A vamos a ver justamente los virus VPH relacionados, donde justamente acá lo más importante es que el estado de la proteína del P53 es wild type, es decir, esta proteína no está mutada, pero está inhibida justamente por las proteínas de acción E6 y E7 del virus del papiloma humano, y lo mismo ocurre justamente con las células encargadas, en realidad es con una ciclina encargada de control del ciclo celular, donde justamente la proteína es wild type, pero ¿qué pasa? Es inhibida por los efectos de la E6 y E7. Entonces, de esta manera tenemos un sistema funcionante, pero que está inhibido bajo el efecto del virus del papiloma humano. Vamos del lado B y del otro lado tenemos justamente la característica más importante, y es que la proteína P53 está mutada, efecto de las noxas y el largo uso de alcohol y tabaco principalmente, y lo mismo ocurre con la ciclina encargada del control de la regulación del ciclo celular. Así que tenemos un montón de elementos que nos van dando cuenta de las diferencias existentes entre la genética de uno y otros tumores. Bien, ¿qué pasa con relación a las conductas sexuales? Esto es algo bastante común y frecuente. Este es otro estudio del INHANS, también el Instituto Roffo pertenece a este grupo en particular, donde lo que se trató de hallar era determinadas conductas sexuales y la posibilidad de desarrollar tumores HPV relacionados, y lo que se vio justamente es que el cáncer de orofaringe VPH relacionado estaba asociado con aproximadamente 6 o más compañeros sexuales a lo largo de la vida. Yo siempre que muestro esta charla, los alumnos se ríen un montón, pero realmente 6 o más es el límite de corte para encontrar pacientes o posibilidad de tener VPH relacionado. No es lo único, pero sí, siguiendo sumando, 4 o más compañeros en los cuales hayamos tenido sexo oral, ¿sí? Y de edad más temprana con respecto a lo que es el debut sexual son esos factores. Y entre los hombres, aquellos que tienen sexo con hombres son aquellos que también tienen una mayor probabilidad de desarrollar un cáncer de orofaringe VPH relacionado. Justamente este es uno de los primeros estudios, probablemente uno de los mejorcitos en el año 2010, donde un radioterapeuta lo que hizo fue tomar a estos pacientes y los separó, ¿sí?, las orofaringes en VPH positivo y VPH negativo, y lo que se vio es que prácticamente todos, sobrevida global, tiempo libre a la progresión, era muchísimo mejor en pacientes VPH positivos, y esto es una de las cosas que les mencioné antes. Acá lo que vemos es relacionado a expresión de P16 y por encima relacionado al estatus del HPV, es decir, donde no solamente es interesante buscar la parte genética, pero que ya con tener un P16 es un excelente subrogante para nosotros para entender cuándo un tumor es VPH positivo y VPH negativo, con todos los beneficios que trae detectar algo por inmunistoquímica versus secuenciación genética. Y esto justamente es que nos genera muchísimas diferencias en sobrevida global, causas de muerte y patrones de recaída. Acá lo que vemos es que la sobrevida global a 3 años es del 82% en VPH positivos y es un 57% en los VPH negativos. Siguiendo un poquito más, acá lo que vemos es que el tiempo libre a la progresión es del 74% a los 3 años, mientras que es 43%. Son números que generan una diferencia muy significativa. Y acá lo que vemos es que la posibilidad de enfermedad a distancia es muchísimo más alta con pacientes VPH negativos. Es decir, que el pronóstico global de todo paciente HPV negativo es peor que el pronóstico de un HPV positivo. Y acá lo que vemos justamente lo mismo en relación a las metástasis a distancia. Justamente hablando de estadificación y algunas cosas que hubieron cambios, el TNM de cáncer de orofaringe que nosotros utilizamos hoy por hoy fue modificado hace algunos años atrás, y justamente los tumores de orofaringe, para estadificarlos por TNM según la JCC, como estadificamos en oncología, los tumores tenemos que tener el resultado de P16 para poder establecer
porque un paciente que tiene las mismas características pero es P16 negativo va a tener un estadio versus otro, como ya había comentado previamente el doctor Moretti. Y acá lo que vemos es que justamente se incluyen los tumores que son T0. ¿Qué son los T0? Como mencioné previamente, pacientes que se presentan con una adenopatía laterocervical y que no logro encontrar el tumor primario, pero que al hacer una muestra de inmunistoquímica en ese resultado de ganglio tengo un resultado de P16 positivo. Ese paciente pasa a convertirse en un cáncer de orofaringe BPH relacionado, T0, N1, N2, N3, cualquiera que sea, M0. Es decir que justamente con tener presencia de P16 a nivel de la muestra del ganglio, ese paciente pasa a llamarse cáncer de orofaringe. Justamente otros elementos a tener en cuenta que tal vez juegan un poco en contra es que no hay estatus tabáquico, y esto es importante porque los pacientes que fuman tienen peor pronóstico, independientemente de si son BPH positivos o no. Es decir, que perdemos un poco este beneficio de ser BPH positivos si fumamos. El límite de corte es un poco discutido, yo creo que está marcado entre un 15 a 20 PAC-years, sería el límite de corte, pero todo paciente que fuma tiene un peor pronóstico. Otra de las cosas, nada oncológicamente interesante, es que no hay extensión extracapsular, que siempre fue un factor de pésimo pronóstico en BPH negativos. No estoy tan de acuerdo que no lo sea en BPH positivos, pero esta es la estadificación que tenemos. Y justamente, me quedó en inglés una frase, lo que justamente nos sirve es que esto no nos tiene que servir a nosotros para tratar a los pacientes. Esta es una guía únicamente para lograr una estadificación y que los pacientes tienen que tratarse de acuerdo a los estadios que nosotros encontramos en forma posterior. Y esta otra cosa a tener en cuenta, y es que vimos que se trataron de descalar un montón los tratamientos porque los pacientes les va tan bien porque fueron tratados de igual manera, sean BPH positivos y BPH negativos. No voy a entrar en ese territorio porque nos lleva mucha discusión en tumores de cabeza y en las conferencias de tumores de cabeza y cuello hoy por hoy, pero todavía no hemos logrado descalar tratamientos o hacer tratamientos menos tóxicos para que justamente los pacientes que van a vivir más y van a sobrevivir más no tengan tantas complicaciones a futuro. ¿Sí? Recordemos que en cáncer de cabeza y cuello, cirugías, quimio y radioterapia son tratamientos que generan muchísima morbimortalidad, que no es un punto menor si el paciente sabemos que se va a curar en un 80%. Dos palabritas para terminar con respecto a qué es lo que pasa con vacunas y cáncer de orofaringe. Como yo les comenté previamente, lo que nos falta a nosotros y que sí tenemos en otras patologías es tiempo de evaluación, tiempo de observación. Todavía no tenemos las cosas tan claras como sí ocurre en patología de tracto genital inferior o en cáncer anogenital, como cualquiera de esas opciones. Dos o tres palabras de algunas revistas, de algunos estudios que nos permiten aclarar un poquitito. Acá lo que sabemos es que la vacunación de rutina ha demostrado que es exitosa para cáncer de cuello uterino y otros tumores anogenitales relacionados al HPV. Lo que ocurre también es que hay algunos estudios que demuestran que hay mucho más difícil establecer la única asociación de BPH como sí nos puede ocurrir en el tracto genital inferior, porque hay múltiples otros factores que nos confunden en cabeza y cuello, como puede ser el consumo de marihuana, el alcohol, el tabaco, la posibilidad de clearance viral. Todas estas cosas que tal vez no encontramos en otros sitios de patología hacen que sea muy difícil lograr estimar el efecto específico de la vacunación en el cáncer de orofaringe. Y un detalle importante que siempre me preguntan muchos pacientes y demás, no tenemos un screening que sea efectivo y lamentablemente no existen lesiones premalignas que nos puedan hacer sospechar de que ese paciente va a evolucionar a un cáncer en forma posterior. Un estudio muy interesante en Costa Rica, que es un casos y controles, lo que justamente querían evaluar era la efectividad de la vacuna, el control era la vacunación de hepatitis A y las mujeres eran entre 18 y 25 años, 3.000 pacientes evaluadas en cada rama, y lo que se vio es que cuando comparaban las pacientes que habían sido vacunadas con la hepatitis A versus las que habían sido vacunadas contra el virus, contra la vacuna del HPV, tenían una disminución significativa de infecciones orales a 4 años de la vacunación, es decir que probablemente haya una disminución y que lo único que nos esté faltando en función de esto sea el tiempo para que estas pacientes de 18 a 25 años, cuando lleguen a los 40, 50, 60 años, no desarrollen esa patología. Como último, quiero dejar otros dos estudios que también nos hablan un poquito de probablemente el efecto protector que se genera a nivel del orofaringe. Acá lo que estos son estudios, los escandinavos en vacunación, principalmente son
llevan la delantera muchos años, como la gente de Australia. Lo que hicieron en este caso fue 2 estudios, uno en el año 2013 y otro que se hizo en forma posterior, el anterior en el año 2008. Lo que hicieron fue vacunados y no vacunados. Cuando comparaban a los chicos del año 2013-2014, la cantidad de virus que encontraban entre ellos no era significativa. Pero ¿qué pasa? Cuando compararon a los chicos con los que habían determinado en el año 2009, sí se notó que había una disminución y que era muy significativa, es decir, se redujeron justamente del 9.3 de personas no vacunadas a 1.4 del total de las personas vacunadas que se les encontró justamente VPH a nivel de cavidad oral. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que probablemente el efecto sea protector y miren la P, que es claramente significativa. Para ir terminando, justamente algunas cuestiones acerca de la poca adaptación de la vacuna del virus del papiloma humano, principalmente lo que es en Estados Unidos, donde justamente demuestran que probablemente en varones, principalmente en hombres que tienen sexo con hombres, que sabemos que tienen un mayor riesgo de desarrollar VPH, un cáncer de orofaringe HPV relacionado, se ve que puede existir un efecto protector, pero como hay una baja aceptación global de la vacuna, probablemente el efecto sea modesto a nivel de la población en general. Creo que eso es todo. Este es nuestro grupo multidisciplinario, sin los cuales no podríamos hacer todo este trabajo. Muchísimas gracias a todos.